En esta ocasión vamos a trabajar, vamos a hacer el primer ejercicio de los 5. Bueno, todo lo anterior que hemos ido haciendo también se podría considerar ejercicios, pero hay 5 ejercicios específicos que vamos a hacer de diagramas que corresponden a pruebas que se han hecho otros años y que al final pues para vosotros va a servir para calibrar también el nivel, ¿no? de lo que se os va a pedir en la parte de diagramas en el parcial y en el examen final. Vale, bueno, pues lo que tenemos aquí es esta reticulada isostática. Tiene 4 nudos, el nudo C, el nudo C, B, D y A. El nudo A concretamente está empotrado y eso significa que va a tener una reacción vertical en A, una reacción horizontal en A y un momento. Un momento que lo vamos a considerar, pues así, de momento. ¿Vale? Bueno, ya veremos después qué tal sale. ¿Vale? Bien, esta está compuesta por 3 barras, una barra CB, que lo único que tiene en ella es una carga distribuida, una barra BD, que funcionaría como una ménsula y que tiene esa carga distribuida y este momento aplicado en el nudo D, y una barra BA, que básicamente lo que tiene es una carga aplicada a la mitad de su longitud, que son 100 kilonewtons, ¿vale? Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Bueno, también, bueno, hablar de que esa barra CB es la mitad de larga que la barra BD, ¿vale? Por lo que vemos aquí. Con lo cual, pues con esa carga distribuida de 50 kilonewtons por metro, normalmente tenderá a volcarla para acá. No sé si con este momento será suficiente para equilibrar ese vuelco, pero bueno, lo vamos a ver ahora dentro de poco, ¿vale? Entonces, bueno, si os acordáis, siempre el primer paso, primero sacar las reacciones mediante el equilibrio global, ¿vale? Bueno, para eso necesitamos tener en cuenta todas las cargas y ver un poco en qué sentidos van, ¿vale? Por un lado, tendremos resultante de fuerzas en el eje X igual a 0. Eso implica que la reacción horizontal en A va a ser igual a 100 kilonewtons, ¿vale? Es decir, esta de aquí va a ser igual que esta de aquí, como es lógico. No hay ninguna acción horizontal más, con lo cual, pues a priori parece fácil, ¿no? Sumatorio de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Eso significa que la reacción vertical en A tiene que ser igual a 50 kilonewtons por metro por 3 metros de longitud. Es decir, esta carga distribuida por la longitud sobre la que está distribuida. ¿Vale? Y va a ser 150 kilonewtons. No es complicado, ¿verdad? Y sumatorio de momentos tiene que ser igual a 0. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado de no dejarnos ninguna de las cargas, ¿vale? Vamos a considerar m sub a igual a, y vamos a poner con sentido, como m sub a lo hemos considerado con sentido antihorario, todo lo que provoque giros alrededor de a en sentido antihorario lo vamos a considerar negativo, y todo lo que provoque giros solares lo vamos a considerar positivo, ¿vale? Entonces tendremos m sub a menos 100 kilonewtons por un metro, ¿vale? Que va a ser esta carga de aquí por su brazo mecánico, ¿vale? Simplemente voy a, de momento, a ignorar las unidades, pues por no ir complicando las cosas que vamos poniendo aquí. Menos 100 por 1. Menos 10, que es esta de aquí. Menos 10. A ver. Ya he quitado el círculo ese. Disculpad. Vale. Menos 100 por 1. Menos 10. Ahora, también genera giros en sentido antihorario la carga distribuida sobre la longitud de la barra CB, esta de aquí, y tenemos que poner su resultante en el punto medio, su resultante, que va a ser la carga de 50 km por metro por el metro sobre el que está distribuida, y su brazo mecánico, que va a ser medio metro, ¿vale? Entonces tendremos menos 50 por 1 por 0,5, ¿vale?
50 por 1 por la distancia, ¿vale? En perpendicular. Luego más, y tendremos aquí 50 por 2 por su brazo mecánico, que será 1 metro también. 50 por 2 por su brazo mecánico, que será igual a 1 metro. Bueno, pues esto va a ser igual a menos 135 más 100 igual a menos 35. ¿Vale? Con lo cual tenemos como resultado de la reacción esto kilonewtons por metro. Eso significa que nos hemos confundido de sentido. ¿Vale? Entonces el momento en realidad va a ser así, lo tendremos en cuenta después, a posteriori. Bueno, pues ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era determinar las leyes de esfuerzos internos por el método de las secciones. Bien, pues primero tomamos la barra CB, por ejemplo. Barra CB. Esa barra CB empezamos desde la izquierda con la coordenada X y lo que vamos a tener es una carga distribuida sobre ella. He pintado aquí esto, una carga distribuida sobre ella de valor, creo que era 50, de valor 50 kilómetros por metro. No tiene el nudo a la izquierda ni tiene ninguna otra carga. Para poder equilibrarla, pues van a aparecer unos esfuerzos internos que van a ser, como siempre, un axil, un cortante y un momento flector. Bueno, pues aplicamos el equilibrio parcial de la barra CB. Como aprovechamos que la estructura en general ya hemos calculado sus reacciones para que esté en equilibrio, pues cada una de sus partes por separado tiene que estar en equilibrio también. ¿Vale? Entonces, sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0, eso significa que el axil va a ser igual a 0. Sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0, eso significa que el cortante va a ser igual a 50 por X. ¿Vale? 50 kilómetros por metro por X, que es la longitud. ¿Vale? Sumatorio de momentos igual a 0, de momentos en esa rebanada, en esa última rebanada igual a 0. Eso significa que los momentos van a ser igual a 50 por X. 50 por X es la resultante en el punto medio por la distancia, que va a ser X medios, ¿no? Entonces será 50X cuadrado medios. ¿Vale? X cuadrado medios, o sea, 25X cuadrado. Bien, bueno, pues aquí podemos hacer dos comprobaciones rápidas. La primera, que cuando la X es igual a 0, los cortantes y los momentos son nulos. ¿Vale? Y eso tiene sentido porque si hiciéramos la sección justo en el extremo libre de la ménsula CB, lógicamente ahí no puede haber cortantes ni nada porque no hay un apoyo, ¿vale? Simplemente es un extremo libre. Y por otro lado, la derivada de la ley de momentos es la ley de cortantes. ¿Vale? 25, la derivada de 25x cuadrado respecto de x sería 50x. Bueno, pues vamos a la siguiente y vamos a hacer siempre lo que os he recomendado, ¿vale? Es decir, los extremos libres los hacemos desde los lados, ¿vale? Y nos acercamos hacia esa sección central, ¿vale? Convergiendo desde las partes más externas, mensuras libres y demás, hacia los apoyos, ¿vale? Entonces, hacemos la otra ménsula, la ménsula BD, y en esta ocasión la ménsula BD la vamos a hacer también desde el extremo libre hacia adentro, a tener menos acciones que considerar, ¿vale? Bueno, pues era BD, ¿verdad? BD. Barra BD. Bien, bueno, comentar una cosa. Este es el nodo C, ¿vale? Y hemos avanzado con la X desde el extremo de la ménsula, que es ese nudo C, hacia el nudo central B. Y en el caso de la barra BD lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar desde la derecha, desde el nudo D y hacia aquí, ¿vale? A una distancia X. Y lo que tenemos también, pues van a ser una serie de cargas externas, que va a ser esa carga repartida de 50, y luego me parece que era en sentido
en sentido antihorario 10 kilonewtons por metro. ¿Vale? Aquí. 10 kilonewtons por metro y 50 kilonewtons partido de metro. Vale. Bueno, pues para que se cumpla el equilibrio en la barra BD van a aparecer otra vez una serie de esfuerzos. ¿Vale? Va a ser un esfuerzo axil, un esfuerzo cortante y un momento flector. Pues volvemos a plantear las ecuaciones de equilibrio y tenemos resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, eso significa que el axil es igual a 0. Resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0, eso significará que el cortante vuelve a ser igual a 50 por X. ¿Vale? 50 por X es la carga distribuida multiplicado por la longitud sobre la que está distribuida. ¿Vale? Y el resultante de momentos en la rebanada igual a 0, eso significa que la ley de momentos va a ser igual a, como antes, 25x cuadrado, ¿vale? Tendremos 50 por x, que eso es la resultante, por la mitad de la distancia, que va a ser x medios, ¿vale? 25x cuadrado, pero en esta ocasión tenemos en el extremo también aplicado un momento puntual, ¿vale? Y entonces podemos decir, como tiene el mismo sentido, si veis, este tiene sentido antihorario y el momento que hemos pintado aquí tiene sentido antihorario también, pues le restamos 10, ¿vale? Entonces, volvemos a comprobar que efectivamente en el extremo libre, en este caso, la ley de cortantes es nula, porque no hay una carga puntual aplicada en el extremo, y la ley de momentos no es nula en este caso, pero porque tenemos una carga puntual aplicada justo ahí, ¿vale? Entonces, sí se sigue cumpliendo que la derivada de los momentos va a ser la ley de cortantes, ¿vale? Bueno, con lo cual ya tenemos las dos partes de arriba y podríamos pues reconstruir un poco qué es lo que viene en la última barra, que sería la barra AB, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Barra AB. En la barra AB vamos a tener, podemos ir desde el apoyo, que sería el nudo A, y ir subiendo hacia arriba, pero vamos a hacerlo, en este caso, vamos a bajar desde los ramales de las dos ménsulas situadas a izquierda y a derecha del nudo B, vamos a bajar hacia el apoyo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí una distancia X. Podríamos hacer cualquiera de las dos cosas y los resultados tendrían que ser correspondientes mutuamente, ¿vale? Bueno, ponemos por la izquierda, habría que calcular, teníamos una longitud de 1 metro y por la derecha una longitud de 2 metros. Bueno, pues tendríamos un cortante aquí, el cortante es hacia arriba, tal como lo hemos planteado. Entonces, el V de 1 sería igual a 50 kilonewtons y el M de 1 sería igual a 25 kilonewtons por metro. Vale. Aquí hay que considerar una cosa bastante importante. En este sentido, a ver, un segundo. En este sentido, claro, si la barra CB, la ménsula, está recibiendo en la sección una carga hacia arriba de 25, o sea, de 50 kilonewtons, eso significa que el resto de la estructura está recibiendo la misma carga que recibe la barra CB hacia arriba, el resto de la estructura la está recibiendo hacia abajo, para que se cumpla el equilibrio, ¿no? Imaginaos que os ponéis una mochila, os ponéis sobre hombros a vuestro hermano, sobrino o lo que sea. ¿No? Si hacemos el esquema de fuerzas sobre la mochila, vuestro hermano o lo que sea, pues lo que vamos a tener es una fuerza hacia arriba equilibrando el peso. ¿Vale? Pero cuando hacemos el esquema de fuerza sobre vosotros, esa misma fuerza hacia arriba que aplicáis sobre la mochila o vuestro hermano o lo que sea, cuando hacemos el esquema de fuerza sobre vosotros, esa misma fuerza se aplica hacia abajo sobre vosotros. ¿Vale? Por el tercer principio de Newton de acción y reacción, hay que pintarlo, en este caso, hacia abajo. ¿Vale? Eso lo digo porque me lo habéis... hay que dibujarlo hacia abajo, perdón. Lo digo porque varios de vosotros me lo habéis preguntado. ¿Por qué cambio de signo? Pues cambio de signo porque una cosa es el equilibrio sobre una parte y qué significa eso sobre el resto, ¿no? Es decir, si sobre una parte la estructura está ejerciendo una fuerza hacia arriba, eso significa que sobre la estructura esa parte está ejerciendo la fuerza hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues colocamos aquí las fuerzas. Sería 50 kilonewtons y tendríamos, igual que hablábamos antes de
de la acción y reacción hacia arriba o hacia abajo, pues lo mismo sería con los momentos. Si tenemos un momento horario de 25 kN por metro, eso significa que por aquí vamos a tener un momento antihorario de 25 kN por metro. Bueno, pues calculamos lo mismo y en este caso, en la barra BD, vamos a tener de 1 no, de 2. En este caso vamos a tener un cortante de 100 kilonewtons y un momento de 90 kilonewtons, ¿vale? Tendremos 2 por 2, 4, por 25, 100, menos 10, 90 kilonewtons. Y pintado en sentido antihorario, ¿vale? Con lo cual tendremos 100 kilonewtons hacia abajo y en sentido horario 90 kilonewtons por metro. Bien, pues si reunimos las cargas, eso al final lo que supone sobre la barra son 150 kilonewtons y 90 menos 25, 90 menos 25 serían 65 en sentido antihorario. Esto a una distancia X y podríamos utilizar la ley de momentos. Bueno, simplemente recordar una cosa. Si nos fijamos en el esquema de la barra AB, tenemos dos regiones. Tenemos una primera región para la que este esquema que acabo de pintar es correcta, que llegaría hasta la mitad de la longitud de la barra BA, o sea, el primer metro, cuando esa X fuera menor o igual que un metro, y luego si la X excediera un metro, yo hiciera la sección por aquí, el equilibrio lo tendría ese esquema de equilibrio lo tendría que considerar incluyendo esta carga externa que está aplicada a la mitad de la longitud, ¿vale? Bueno, pues considerando esto, vamos a decir X menor o igual que un metro, ¿vale? Resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, eso significa que, bueno, aquí tendremos un axil, un cortante y un momento. Eso significa que el cortante va a ser 0. Resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0, eso significa que el axil va a ser 150. Y resultante de momentos igual a 0, eso significa que el momento va a ser 65. Bueno, kilonewtons por metro, kilonewtons. ¿Cuál es la derivada de 65? La derivada de 65 es 0, ¿vale? Como no hay ninguna carga externa aplicada en sentido perpendicular a la directriz de la barra, no aparecen ahí cortantes. Bien, pues ahora hacemos cuando 1 es menor o igual que X, menor o igual que 2. Ahí ya nos va a cambiar un poquito el esquema y lo que tendremos es una carga de 100 hacia la izquierda, una carga de 100, una carga de 150 y una carga de 65. Y aquí va a aparecer un axil, va a aparecer un cortante y va a aparecer un momento. Bien, planteamos otra vez el equilibrio, simplemente decir esto está a una distancia de 1 y esto tiene una longitud X y volvemos a aplicar las condiciones de equilibrio. El resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, eso implica que el cortante va a ser igual a 100. En este caso ya tenemos que tener en cuenta esa carga externa aplicada en ese segmento de barra de 100 kilonewtons. Sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0 significa que el axil va a seguir siendo 150 y sumatorio de momentos igual a 0, eso significa que la ley de momentos va a ser igual a 65 menos 100 por X menos 1. ¿Lo veis, no? X menos 1 sería esta distancia, ¿vale? Tendríamos aquí 1, esta distancia completa X, y esa distancia, la diferencia entre una y otra, sería el momento que ejerce esta carga de 100 kilonewtons en esa sección ubicada a una distancia X del nodo B. Bueno, pues desarrollando esto, eso quedaría que los momentos serían iguales a 65
a 165 menos 100x. Menos 100x. Vale, entonces lo que podríamos ver es calcular la x máxima son 2 metros, pues calcular en esos 2 metros m de 2 sería igual a menos 35. Bien, y la derivada de la ley de momentos, como veis tenemos menos 100x, la derivada de menos 100x sería 100, que es la ley de cortantes, con el signo cambiado, porque aquí en este dibujo, en el dibujo del equilibrio, pues hemos puesto los momentos y los cortantes orientados de una determinada manera, ¿vale? Bueno, estos menos 35 corresponden, estos menos 35, 100 y 150, que serían los esfuerzos en la sección de la barra AB justo en el apoyo en A, corresponden con las reacciones, pues habría que verlo. Tenemos 100, 150 y menos 35. O sea que de momento parece que lo que hemos hecho está bien hecho porque corresponde el equilibrio global con los esfuerzos que hemos ido determinando por el método de las secciones para cada una de las barras. Y lo que quedaría es el tercer paso, que es dibujar, no pintar, como he dicho en otros vídeos, sino dibujar los diagramas de esfuerzos. Tercer paso, solo digo porque me ha hecho el comentario algún arquitecto de prestigio que está viendo los vídeos también. Dibujar los diagramas de esfuerzos, ¿vale? Bien. Empezamos con los diagramas de axiles, como siempre, por empezar por algo, y tenemos en la barra CB los axiles son 0 y en la barra BD los axiles son 0 también. Y luego en la barra AB van a ser 150 constantes y si nos fijamos en la última rebanada, que está ahí es compresión, ¿vale? ¿Lo veis, no? Salen 150 positivos, este sentido está bien hecho y entonces eso significa que en la última rebanada los esfuerzos son de compresión. Lo que tiene sentido también viendo cómo son las reacciones, ¿vale? Bueno, entonces tenemos 0 en toda la longitud superior y negativo 150 en toda la barra AB. Y esta sería la ley de axiles, el diagrama de axiles. Ahora dibujamos el de cortantes. El de cortantes va a ser cortantes variando entre 0 y 50 linealmente en la barra CB, variando entre 0 y 100 linealmente en la barra BD. Sentido. Si nos fijamos en la última rebanada aquí, el cortante está hacia arriba, luego por el otro lado va a estar hacia abajo. Si nos fijamos en la última rebanada aquí, cortante hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a tener en la primera entre 0 y 100 y este sentido. Y en la segunda, en la primera era entre 0 y 50 con este sentido de aquí, y en la segunda entre 0 y 100 con este sentido, que son sentidos diferentes. Por convenio normalmente pues ponemos ese negativo y este positivo. Cuando tenemos la barra horizontal no hay dudas, ¿no? Cuando se pone vertical es cuando ya adquiere mucha relevancia el sentido, poner el sentido de las flechas para ver qué es lo que estáis considerando, ¿no? Bueno, pues lo pintamos, lo dibujamos por aquí. Venga. Negativo entre 0 y 50 kilonewtons.
aquí lo dibujamos también entre 0, positivo, entre 0 y 100. Luego aquí lo ponemos que es 0, porque teníamos cortante 0 en el primer tramo de la ménsula, y en el segundo tramo de la ménsula 100. 100, ojo, 100 hacia aquí y hacia allá, ¿vale? O sea, 100 así. Por arriba en el sentido de la fuerza, por abajo en el sentido de la reacción. Lo que tiene lógica, ¿no? Bueno, pues lo dibujamos. 0 y 100. Vamos a ponerlo en sentido negativo, ¿vale? Negativo porque no va en el sentido de la reacción, pero bueno, lo importante es, como veis, he situado las flechas en todo el diagrama y ya se ve cuál es el sentido del cortante, más allá del convenio de signos, cuál es el sentido del cortante en un sitio y en otro. Bien, ese sería el diagrama de cortantes y nos quedaría el diagrama de flectores. Pues si vemos el diagrama de flectores, tendremos en el primer tramo una variación entre 0 y 25 con la última rebanada así. Perdón, así. Es decir, tendríamos las tracciones por arriba y las compresiones por abajo, que sería negativo. Y en la barra BD también tendríamos los momentos así, negativos, y variando de una forma, ¿cómo se dice? Parabólica, en ambos casos, variando uno desde 0 hasta 25 y el otro desde 10 hasta 90. Desde menos 10 hasta 90. ¿Vale? Ojo con eso. Entonces, tenemos variando linealmente entre 0 y 25 en este primer tramo. Y con este sentido, linealmente no, quiero decir parabólicamente, entre 0 y 25. En el segundo, el 25 lo voy a hacer un poco más a este lado. En el segundo tramo lo tenemos hasta 90, por aquí, desde 10, desde menos 10. Bueno, en realidad no es menos 10, es incorrecto porque en esta zona de aquí el flector sería positivo de valor 10 y en esta zona de aquí. Bueno, a ver, en realidad el 0 lo he puesto aquí, ¿vale? Entonces, si lo he puesto ahí y no lo he puesto en la propia barra, voy a hacerlo un poquito bien. Entonces, si he puesto un 0 aquí, tendré la barra hasta aquí y esto variando hasta 10. Está un poco, hacerlo un poquito mejor, así. Entonces tendría aquí 10 en sentido positivo, 90 en sentido negativo, con sendas curvas parabólicas. Entonces, en la barra AB habrá un primer tramo que será constante de 65 hasta la mitad, que es de valor. Si nos fijamos en la barra AB, va a ser así. Lo que
tiene sentido porque si este lado son 2 metros y este lado es 1 metro y tiene la carga repartida como 1 metro y ¿cómo se dice? Y 2 metros, pues lo normal es que tienda un vuelco al otro lado. Es verdad que aquí hay una carga, que aquí hay un momento puntual aplicado de 10, pero no es suficiente, porque ya hemos visto en la en la reacción pues que salía con este sentido, ¿no? Bueno, entonces este lo vamos a considerar negativo también si estamos avanzando hacia abajo. Y luego hay una parte en la que de valor 65 y hay una parte en la que se pasa al otro lado. Es decir, tendríamos esta otra parte que pasaría desde ese valor de 65 cuando la x es igual a 1. Es decir, tendríamos con esta ecuación de aquí y este rango de valores desde 1 hasta 2, tenemos una variación lineal desde 65 hasta menos 35. ¿Vale? X igual a 1, m de 1 sería 65 hasta menos 35. Es decir, hay un cambio de signo. Con lo cual, pues tendríamos una cosa así. En este caso sí que he utilizado de cero la propia barra. No hay por qué, se pueden hacer desplazados los diagramas y demás. Entonces partiría de 65 y hasta 35, pero en esta parte de aquí ya con este sentido. Si hemos definido este como negativo, pues este positivo. ¿Vale? Y bueno, pues con eso estarían los diagramas de flectores dibujados. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra atención y os espero pronto en la próxima sesión de diagramas. En esta sesión vamos a hacer el segundo ejercicio de esos 5 que haremos en el apartado de diagramas que corresponde con ejercicios que han caído otros años pues en parciales, en exámenes finales y demás, pues para que os hagáis una idea de cuál es el rango de dificultades que pueden tener. ¿Vale? Bueno, pues en este ejercicio hay una estructura que tiene una forma pues como de I latina mayúscula, en el cual pues aparece un apoyo en este nudo A que simplemente es un apoyo articulado fijo con dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal, pero que no está puesto en la propia barra. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Pues que lo que tenemos en realidad pues serían las barras así, ¿vale? Con este apoyo aquí. Eso quiere decir que el nudo en sí es rígido, aunque haya un apoyo que le transmita pues, una acción vertical y una acción horizontal. Bien, hago esa precisión porque con un esquema así es evidente que se tiene que cumplir el equilibrio en toda la estructura, porque ya hemos hablado de que la resistencia de materiales estudiaba las estructuras en equilibrio, ¿no? Si ese nudo estuviera articulado, la acción de esta carga distribuida sobre la barra GA lo que provocaría es directamente que esta barra se desplazase así, que girase. No estaría en equilibrio, quedaría colgando, sería un mecanismo, ¿no? Y lo mismo sucedería con la barra AF y lo mismo con las partes de arriba. Entonces, para que eso no suceda y se pueda cumplir el equilibrio, es necesario que ese nudo sea rígido. Bien, pues hablábamos de que este apoyo articulado fijo transmitía dos reacciones, reacción vertical en A y reacción horizontal en A. Y tenemos también en el nudo D tenemos una reacción horizontal, una reacción vertical. Tendríamos reacción vertical en D. ¿Por qué la pinto hacia arriba? Porque aunque la figura sea este apoyo articulado en este sentido, no quiere decir que la reacción sea solo hacia abajo, ¿no? Porque estoy pintando al fin unas ruedas. Lo que quiere decir es que está fijo en esta dirección y se puede desplazar libremente en esa dirección, ¿no?
decir, podría desplazarse horizontalmente, pero está fijo, al margen de que el carrito se pinte por arriba o se pinte por abajo. Hago esas dos precisiones porque os podéis encontrar un ejercicio en el que haya un nudo sobre un apoyo de este tipo. Eso no significa que el nudo esté articulado, y un carrito así no significa que la reacción vaya a ser hacia abajo necesariamente. Puede ser que, tal y como lo hemos pintado, hacia arriba, luego del cálculo se haga esa reacción negativa. En ese caso sí que será hacia abajo, pero no es obligatorio por el dibujo, ¿vale? Bueno, pues entonces aparecen en esta estructura, en el nudo E y F, dos momentos flectores puntuales, dos cargas puntuales aplicadas y dos cargas distribuidas, para tener un poco de todos los tipos de acciones que hemos ido viendo. Bueno, pues empezamos el cálculo para poder dibujar los diagramas, y el primer paso siempre, primero las reacciones por el equilibrio global. Bueno, pues tal como las hemos pintado, habría que ver resultante de fuerzas en el eje X igual a 0. Eso va a implicar que la reacción horizontal en A, vamos a poner todas las cargas que van hacia la izquierda, más 100 kilonewtons. Esto está mal, o sea, esto está mal, no son 100 kilonewtons por metro, es una carga puntual aplicada ahí, más 100 tiene que ser igual a todas las cargas que van hacia la derecha, que tenemos esta carga de 80 por el metro y medio en el que está aplicado, 80 por 1,5, y vamos a tener también esta carga que antes no he mencionado, esa carga de 50 kilonewtons que está aplicada en el nudo B, en el nudo D. Más 50. Bueno, pues eso supone que la reacción horizontal en A va a ser igual a 80 por 1,5 son 120, son 170, 170, este va a ser 120, este más 50, 170, menos 100, pasando al otro lado este de aquí, la reacción horizontal en A va a ser 70 kilonewtons. Siguiente ecuación de equilibrio, resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0. Eso va a implicar que la reacción vertical en A más la reacción vertical en D va a ser igual a, todavía queda esta de 50 kilonewtons hacia arriba, más 50 va a ser igual a todas las cargas que estén hacia abajo. Y cargas hacia abajo vamos a tener 40 por 1,5 por 1,5. Que va a ser 60. Entonces, reacción vertical en A más reacción vertical en D va a ser igual a 10 kilonewtons. ¿Vale? 40 por 1,5 son 60, menos 50, 10 kilonewtons. Y nos queda una última condición de equilibrio, que es resultante de momentos igual a 0. Y entonces pues tenemos que contar todos los momentos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, tomar momentos respecto de A, para que se anule reacción horizontal en A y reacción vertical en A. Bueno, pues ponemos por un lado todo aquello que genere momentos en sentido antihorario, ¿no? Tendríamos en sentido antihorario 40 kilonewtons por metro. 40 por 1,5, eso es esta resultante aplicada en ese punto medio, por 1,5 más 0,75 sería 2,25. ¿Vale? Que ese es su brazo mecánico. Más 100, que es esta de aquí, por su brazo mecánico, 1,5. 100 por 1,5. Este de aquí genera giros en sentido horario, este genera giros en sentido horario, este genera giros en sentido horario, este no genera giros porque no tiene brazo mecánico respecto de A, y este de aquí genera giros en sentido horario también. Bueno, pero la reacción vertical en D más reacción vertical en D, esta de aquí por su brazo mecánico, que es 1,5 por 1,5,
todo esto son lo que tiene giros en sentido antihorario, va a ser igual a aquello que genere giros en sentido horario. Vamos a poner los momentos puntuales, 20 más 40 más 80 por 1,5 por 0,75, que eso sería la resultante de esa carga distribuida por su brazo mecánico, que es esta distancia de aquí, que va a ser la mitad de 1,5, o sea, 0,75. 0,75 más, y tendremos, esta de aquí no genera, pero esta sí genera, en sentido horario, tendremos 50 por 3. 50 por 3. Bueno, pues desarrollamos y lo que queda es 40 por 1,5 por 2,25. 40 por 1,5, 60. Por 2,25 son 135. 135 más 150 más reacción vertical en D por 1,5 tiene que ser igual a 60 más 80 por 1,5 son 120. A ver, 80 por 1,5 por 0,75, 90, que va a ser 90 más 150. Bueno, pues los 150 se van a ir y va a quedar reacción vertical en D va a ser igual a 150 menos 135 van a ser 15 partido de 1,5, que va a ser igual a 10 kilonewtons. Y eso significa que la reacción vertical en A, que es igual a 10 menos reacción vertical en D, va a ser igual a 0. ¿Vale? Eso por esta ecuación de aquí. Entonces tendremos reacción horizontal en A igual 70. Reacción vertical en A igual 0. Reacción vertical en D igual 10. Y aquí tenemos las reacciones de los apoyos completas. ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos el siguiente paso. El segundo paso sería las leyes de esfuerzos internos por el método de las secciones. Bien, pues las leyes de esfuerzos internos por el método de las secciones podemos hacerlo, pues como hemos dicho varias veces, ¿no? Desde fuera hacia adentro. Vamos a hacer, por ejemplo, primero la ménsula GA y la ménsula AF, ¿no? Que son ménsulas con un extremo libre y fáciles de tratar. Vamos a poner barra GA. Barra GA. La barra GA va a tener dos secciones. Una primera sección en la cual va a haber un esquema de cargas con esa carga distribuida avanzando con la X, y una segunda sección en la que sigue avanzando la X, que es la distancia al nodo G de ese punto de sección. Si está aquí, va a valer el mismo esquema que si está aquí. Simplemente vamos a tener que relacionarlo con esa distancia X. Pero si está aquí, claro, no va a valer el mismo esquema de cargas externas porque esa carga distribuida pues no va a ser constante. ¿Vale? O sea, no va a avanzar con la X, sino que se va a detener cuando la X vale 1,5. Entonces tendremos dos regiones. Una región en la que cuando la X es menor o igual a 1,5, pues vamos a tener este esquema de aquí, con esta barra, con esta carga distribuida, ¿sí? Esta X y esta carga distribuida que creo que era de 40, efectivamente, de 40, y van a aparecer aquí pues estos esfuerzos internos, V y M. ¿Vale? Entonces, aplicamos el equilibrio parcial y la resultante de fuerzas en el eje X es igual a 0, eso implica que los axiles van a ser 0. Resultante de fuerzas en el eje igual a 0, eso implica que los cortantes van a ser
40 por x. Y el resultante de fuerza de momentos en la rebanada igual a 0, eso significa que los momentos van a ser igual a 40 por x, que es la resultante del punto medio, por su brazo mecánico, que es x medios, 40 por x medios, 40 x cuadrado medios, que es igual a 20x cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues en el punto 0, que es un extremo libre, en el punto cuando la x es igual a 0, los cortantes y los momentos van a ser 0, lo que tiene sentido. Y por otro lado, la derivada de la ley de momentos va a ser la ley de cortantes. ¿Vale? Es decir, si hacemos la derivada de 20x cuadrado respecto de x, nos va a quedar 40x. ¿Vale? Con lo cual, de momento, lo que estamos calculando pues tiene sentido desde el punto de vista del equilibrio de la rebanada y desde el punto de vista de la lógica de que en el extremo libre pues no puede haber momentos ni cortantes, ¿no? Vale, porque tampoco tiene cargas aplicadas. Si tuviéramos un momento o una carga puntual aplicada, pues entonces ahí sí podría haber momentos o podría haber cortantes, pero no es el caso porque solo tenemos una carga distribuida sobre una superficie de mensura. Bueno, pues entonces en el extremo vamos a tener v de 1,5 igual a 60 y m de 1,5 va a ser igual a 20 por, que van a ser 45 kilonewtons por metro y este kilonewtons. Por otro lado, vamos a tener cuando 1,5 es menor o igual que x menor o igual que 3. Esa es la segunda región y en esta segunda región el esquema va a cambiar un poquito. Vamos a tener este de aquí con las acciones hasta aquí, llega a los 40, con esto una distancia 1,5 y esto una distancia x. ¿Vale? Es decir, no vamos a tener el esquema de cargas cambia en que esa carga distribuida no sigue avanzando con la x hasta el final, sino que se detiene en ese 1,5. Y aquí va a aparecer un axil, un cortante y un determinado momento. Entonces, si volvemos a aplicar las condiciones de equilibrio, vamos a tener sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0, los axiles 0. Sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0, los cortantes va a ser igual a 40 por 1,5, 60 kilonewtons. Sumatorio de momentos igual a 0, eso significa que los momentos van a ser 40 por 1,5, va a ser m va a ser igual a 40 por 1,5, que esa es la resultante en el punto medio, por x menos 1,5 partido de 2, x menos 0,75 por x menos 0,75. ¿Vale? Es decir, yo tendría una resultante aquí que estaría a 0,75 del punto de origen. Luego la distancia va a ser x, que es esta distancia de aquí, menos 0,75. Y ese es el brazo mecánico. ¿Vale? Entonces, podemos hacer dos comprobaciones. La primera comprobación, bueno, desarrollamos esto bien y quedará 60x menos 45. 60x menos 45, que son 3/4 de 60. ¿Vale? Entonces, cuando la x es igual a 0, el momento va a ser, a ver, el momento va a ser menos 45, la derivada de los momentos va a ser 40, la derivada de los momentos va a ser 60, es constante, y entonces, bueno, pues tenemos, perdón, cuando la x es 0, no hay valor de x igual a 0, ¿vale? Estamos hablando, claro, no me estaba saliendo la cuestión, porque al final tendrá la siguiente comprobación que hay que hacer, es decir, hay que hacer una primera comprobación. Para que se cumpla el equilibrio de la rebanada, derivada de 60x menos 45 respecto de x debería ser la ley de cortantes, que son 60. Pero hay una segunda comprobación, y es que v de 1,5 por la derecha tendría que ser igual, como no tenemos una carga puntual aplicada, tendría que ser igual a por la izquierda. Y tenemos que efectivamente van a ser 60 kilonewtons. Y el m de 1,5, es decir, yo tengo que comparar el m de 1,5
en este punto con el otro. Cuando es 1,5 voy a tener 60 por 1,5, 90, menos 45 igual a 45. Estaba comparando con el 0, ¿no? Mentalmente, ¿no? Por delante. Y claro, con el 0 me saldría menos 45, pero estamos en esta región. ¿Vale? En una región en la que la X ya va desde 1,5 hasta 3. ¿Vale? Entonces ya vemos que tenemos el mismo cortante y el mismo flector por la izquierda que por la derecha. ¿Vale? Y lo que nos queda es ver qué es lo que llega al nudo, qué es lo que pasa con el nudo. Entonces, el cortante de 3 va a ser igual a 60 kilonewtons y el momento de 3 va a ser igual a 60 por 3, 140, 180, que me diga, menos 145 serán 135 kilonewtons, ¿vale? Por metro. Bueno, pues vamos a la barra. La siguiente barra es la AF y vamos también desde la derecha. Desde la derecha. Entonces tenemos esta barra. Aquí tenemos una sola región, es decir, tenemos un cortante en el extremo, o un cortante, un momento puntual aplicado de valor 40 kilonewtons en sentido horario. 40 kilonewtons por metro y nos vale para toda la longitud X, nos valen las mismas condiciones de equilibrio. Vamos a tener unos axiles, unos cortantes y un momento. Bien, pues si planteamos el equilibrio, nos quedará resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, axiles igual a 0, resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0, cortantes igual a 0. Resultante de momentos igual a 0, momentos igual a 40 kilonewtons por metro. Vale, y con eso ya, como son constantes las tres leyes de esfuerzos en la barra F, ya sabemos cuánto vale en el extremo. Vale. Bueno, pues la siguiente barra que podemos hacer sería, por ejemplo, vamos a hacer la EC, ¿no? La EC, que es otra también, o sea, como veis se puede resolver como queráis, ¿no? Es otra que vale el mismo esquema de cargas. Es igual que esta, con lo que pasa que cambian las longitudes y cambia también el momento aplicado. ¿Vale? La barra EC tiene un momento de 20, también en sentido horario, aplicado en el modo E. Barra EC. La barra EC va a tener a una distancia X un momento también en sentido horario de 20 y va a tener también pues, bueno, una N, una V y una M y de valores pues sumatorio de fuerzas en el eje X igual a 0, axiles igual a 0, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0, cortantes igual a 0, sumatorio de momentos igual a 0, momentos igual a 20 kilonewtons por metro. Vale. Siguiente barra que se puede resolver tranquilamente, pues es esta barra de aquí, la barra CD. ¿Vale? Resolvemos la barra CD, que es fácil, solo tenemos en el extremo tenemos una carga de 50 y hacia la derecha y una reacción vertical de 10 hacia arriba. Y tiene de longitud 1,5 metros, tiene una sola región, porque no aparece ninguna carga intermedia. Entonces vamos a ver. Tenemos barra, perdona, era la barra CD. Lo tenemos aquí. Bueno. Vale. Barra CD. Volvemos a tener la X desde la derecha. Tenemos aquí una carga de 50, una carga de 10 hacia arriba, a una distancia X del apoyo de la derecha. Tendremos pues un determinado axil, un determinado cortante y un determinado momento. ¿Vale? Entonces volvemos a aplicar los equilibrios. Resultante de fuerzas en el eje X igual a 0. Eso significa que N tiene que ser igual a 50 kilonewtons. Resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0. Eso significa que V tiene que ser igual a 10 kilonewtons. Y resultante de momentos igual a 0.
eso significa que los momentos van a ser igual a 10 por x. Van a crecer linealmente y que los momentos en el nudo, acordaos que esa barra tiene longitud 1,5, van a ser igual a 15 kilonewtons por metro. ¿Vale? Simplemente he sustituido la x por 1,5 y entonces sale 15 kilonewtons por metro. Bueno, pues entonces ya podemos acometer la barra, lo diré, la barra central, que la barra central tiene también podemos hacer una cosa, podemos hacerla desde arriba hacia abajo, veis que va a tener dos regiones, va a tener una primera región donde no aparece, si ponemos la X a una sección por aquí o por aquí, solo va a tener las cargas que vengan a este nudo desde las barras EC y CD y no va a tener ninguna carga externa más. Sin embargo, si ya nos metemos en esta región, va a aparecer esa carga puntual aplicada de 100 kN hacia la izquierda y esa carga distribuida de 80 kN por metro hacia la derecha, a medida que va progresando la X. Así que harán falta dos regiones. Podemos hacerla desde arriba o podemos hacerla también desde abajo. Como ya tenemos lo que viene de las ménsulas inferiores y de las ménsulas superiores, pues podríamos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. En este caso, pues vamos a hacerlo pues, desde arriba. ¿Vale? Entonces tendremos, ojo, que también hay aquí una carga aplicada de 50 hacia arriba, ¿eh? Y esa está aplicada en el nudo, con lo cual no ha afectado a las barras EC y CD, pero ahora sí va a aplicar a esta barra. ¿Vale? Vamos a ver, barra, perdón, se llama la barra AC. Y vamos a avanzar desde C. Barra AC. Y vamos a plantear primero cuando la X es menor o igual que 1,5. X menor o igual que 1,5. Lo que tendremos es aquí. Vamos a tener 50 hacia arriba, aplicada directamente en el nudo. Bien, desde la izquierda vamos a tener lo que va a la barra EC, lo que viene de la barra EC. Y lo que viene de la barra EC es simplemente un momento de 20 kilonewtons en sentido, pues si la barra EC lo está recibiendo en sentido antihorario, aquí va a ser en sentido horario, de 20 kilonewtons. Y tenemos cortante 0 y axil 0, con lo cual nada más. Por la parte de la derecha, a este nudo, lo que llega es un momento de 15 kilonewtons. El momento de 15 kilonewtons, la barra CD lo está recibiendo en sentido horario, con lo cual va a ser en sentido antihorario. Vamos a tener en sentido antihorario estos 15 kilonewtons por metro. El cortante de 10 lo está recibiendo la barra hacia abajo, con lo cual el nudo lo recibe hacia arriba y el axil lo está recibiendo la barra hacia la izquierda, con lo cual eso significa que la estructura está reteniendo la barra CD hacia la izquierda y al nudo pues se va a poner como carga a la derecha de 50 kilonewtons. Bueno, pues si hacemos, y aquí pues va a haber esto una distancia X, ¿vale? Si hacemos un poco el resumen de lo que quedará en el nudo, podemos hacer la suma y lo que quedará es, perdón, lo que quedará es, a una distancia X tendremos 50 y 10, 60. Y los momentos tendremos un momento tenemos 20 en sentido horario, 15 en sentido antihorario, tendremos un momento de 5 kilonewtons en sentido antihorario y una carga de 50 horizontal y a la derecha, ¿vale? Veis que lo que he hecho ha sido sumar todo lo que viene al nudo, lo que está aplicado directamente al nudo y lo que está aplicado directamente en el nudo y lo que viene de las barras EC y de la barra CD, y avanzamos desde el nudo C hacia abajo a una distancia X. Y aparecen aquí pues un axil, un cortante y un momento. Bien, pues si la resultante de fuerzas en el eje X es igual a 0,
Eso quiere decir que el cortante es igual a 50 kilonewtons. Si la resultante de fuerzas en el eje Y es igual a 0, eso significa que el axil N es igual a 60. Y si la resultante de momentos es igual a 0, eso quiere decir que los momentos son igual a 50x, 50x más 5. ¿Vale? Cuando la x es 0, los momentos son 5. Estaríamos justo en el nudo. Cuando la x llega al momento kilonewtons, y el momento de 1,5, que es cuando llega a ese punto central en el que ya se aplica esa carga puntual de 100 y empieza a entrar la carga distribuida de 80, eso sería 75 menos 5, perdona, 75 más, esto es un más, 50x más 5. 75 más 5 sería 80 kilonewtons por metro, ¿no? Tendríamos, eso es, kilonewtons por metro. Bueno, pues entonces nos queda una segunda región, y en esa segunda región lo que tenemos es, cuando la x es mayor o igual que 1,5, ya empiezan a aparecer más cositas, ¿vale? Entonces tenemos, esto sería 1,5 menor o igual que x menor o igual que 3, sería la siguiente región, y en esta región pues tenemos esa carga de 60 para acá, esta carga de 50 para acá, este momento de 5, y tendríamos una carga de 100, pues vamos a ponerlo como a esta altura, de 100 aquí, y una carga distribuida de 80, creo recordar que era, eso es, de 80 hacia la derecha. Bueno, todo esto a 1,5 y esto a una distancia x, ¿vale? Entonces, eso significa que si la resultante de fuerzas en el eje x es igual a 0, eso sí. Primero voy a pintar otra vez el axil, el cortante y el momento, ¿vale? Si la resultante de fuerzas en el eje x es igual a 0, eso significa que el cortante va a ser igual a 50 menos 100 más 80 por x menos 1,5. O sea, que el cortante va a ser igual a menos 50 por 80 menos 50 menos 50 más 80x menos 120. O sea, v va a ser igual a 80x menos 170. ¿Vale? Entonces, claro, en el valor 1,5, o sea, si la x fuera 1,5, lo que tendría es 120 menos 170 sería menos 50. Menos 50, y partíamos de 50 kilonewtons en el tramo anterior. Eso significa un salto de 100 causado por esa carga puntual aplicada en ese mismo nodo, ¿vale? Siguiente ecuación. La siguiente ecuación sería resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0. Como solo tengo esta, resultante de fuerzas en el eje Y igual a 0, eso significa que los axiles van a seguir siendo 60 kilonewtons. ¿Vale? Y queda la última ecuación, que es resultante de momentos. El resultante de momentos, eso significa que vamos a volver a tener los que teníamos antes. Vamos a seguir teniendo estos 50x más 5. Esos 50x más 5, que son los causados por esta y esta. Esta primera por su brazo mecánico más esta, y luego les tenemos que sumar, sumar o descontar los momentos causados por las dos nuevas acciones exteriores que aparecen, ¿no? Entonces son 50x más 5 menos 100, 50x más 5 menos 100 por x menos 1,5, que es este brazo mecánico, x menos 1,5.
¿vale? Será 50x más 5 menos 100. Vamos a irlo poniendo. M será igual a 50x más 5 menos 100 por x menos 1,5 y ahora vamos a sumarle el efecto de la carga aplicada, que son 80 por x menos 1,5 por x menos 1,5 partido de 2. 80 por x menos 1,5 es esa resultante y x menos 1,5 partido de 2 es esa distancia, ¿vale? 80 por x menos 1,5 más 80, bueno, de hecho lo voy a poner así, más 80 por x menos 1,5 al cuadrado y todo ello partido de 2, 80. Bueno, pues eso va a ser igual a 50x más 5 menos 100x más 150 más 40 por x menos 1,5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a poner, va a ser 155 menos 50x más 40 más 40x menos 1,5 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener una ley parabólica y si utilizamos, o sea, sustituimos por el valor cuando la m es igual a 3, entonces tendremos 155 menos 150 más 40 por 1,5 al cuadrado. ¿Vale? Y si hacemos esta cuenta va a ser 1,5 al cuadrado son 2,25 por 40 son 90, le sumamos 155, le restamos 150 y lo que queda son 95. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña comprobación, a ver si hemos hecho todo bien. Tal y como hemos pintado, vamos a pintar ese nudo A. ¿Vale? Tal como lo hemos pintado, el momento va a ser aquí, tiene sentido antihorario, así que hay que ponerle un sentido horario de 95. De 95 kilonewtons por metro. Sin embargo, en la barra AF y en la barra GA tenemos... no, GA, ¿cuáles eran las de abajo? Sí, la GA tenemos 135, aquí, 135, que aquí lo hemos pintado en sentido horario, con lo cual va a ser en sentido antihorario, 135, 135, y por el otro lado teníamos en la barra AF 40. 40 que lo hemos pintado, lo hemos dibujado en sentido antihorario, así que habrá que ponerlo en sentido horario. Bueno, pues si vemos el equilibrio de giros en el nudo A, corresponde, tenemos 135 por un lado y 95 más 40 por el otro. ¿Vale? Esto en el nudo A. ¿Vale? Con lo cual, de momento, pues tiene sentido lo que nos está saliendo. Bien. Ahora lo que queda sería el tercer paso. Tercero, dibujar los diagramas de esfuerzos. Bueno, pues hacemos el diagrama de axiles. Aquí, si queréis. Entonces, axiles. En la barra AG tenemos 0 y 0. En la barra AF tenemos 0. Vale, entonces tenemos en esta parte inferior, vamos a tener 0 de axiles. 0 y 0. ¿Vale? Luego, en la ménsula superior izquierda tenemos la barra EC.
axiles 0 y en la barra CD axiles 50, 50 de tracción. Entonces tenemos aquí 0, aquí tenemos 50 de tracción positivos y luego en toda la barra CD, perdón, la barra CD, en la barra AC, en ambas regiones, cuando X es menor o igual que 1,5 y cuando la X está entre 1,5 y 3, tenemos que los axiles son 60 kilonewtons y son 60 kilonewtons de tracción. Vale. Este valor 60 kilonewtons. Bien. Este sería el de axiles. Luego podemos pintar el de cortantes. El de cortantes también lo hacemos aquí, más o menos. Tendríamos tendríamos, lo diré, en la barra GA tendremos unos cortantes que van a variar primero linealmente entre 0 y 60. Entre 0 y 60 en sentido negativo, ¿vale? Si vemos la última rebanada. Entre 0 y 60 y luego van a ser constantes de 60. Bien, entonces vamos a pintarlos aquí, hacia abajo, mismamente. Así y así. Uy, así. Negativos 0, 60, 60. Kilonewtons, kilonewtons. Vale. Por el lado de la derecha, en la barra AF, los cortantes van a ser 0. Bien, en las ménsulas superiores, en la barra EC, el cortante va a ser 0. Y en la barra CD, el cortante va a ser 10. 10 en sentido negativo. O sea, ahí. Nos fijamos en la última rebanada y lo que tenemos es hacia abajo por la izquierda, hacia arriba por la derecha. Entonces, aquí va a ser 0 y aquí 10. 0, negativo, de valor 10. Bien, nos queda la sección central y la sección central va a valer en la primera parte los cortantes van a valer 50, va a ser 50 hacia, hacia la izquierda por abajo, hacia la derecha por arriba. ¿Vale? O sea, vamos a considerar eso igual positivo, por ejemplo. Y en el otro lado va a valer 80x, luego va a variar, va a ser constante de 50 hasta la mitad y luego 80x menos 170. Es decir, que en el valor de 3 va a ser 3 por 8, 240. 240 menos 170 son 70. O sea, de 50 a 70 va a variar linealmente. Bien. Espera, valor 50. Por aquí. Y habíamos quedado así y así. Positivo, valor 50. Ahora bien, en la mitad da un salto. Da un salto de 100, ¿vale? Que ya lo habíamos comentado antes. Es decir, va desde 50, desde, ¿cómo se dice? Desde el valor 1,5
que va a ser 1,5 por 80, son 120 menos 70 menos 50, va desde menos 50 hasta el valor de 3 por 80, 240 menos 170, 70. Es decir, va desde menos 50 a 70, ¿vale? Aquí. Y ese salto está causado por esa acción, este sería 70, por esa acción aplicada, a ver si, por esa acción aplicada en el centro de la barra. Hacia aquí, negativo y 50. ¿Vale? Bueno, pues con eso habríamos dibujado ya el diagrama de cortantes. Y nos quedaría únicamente el de flectores. Que lo dibujamos la estructura para que se vea claramente qué es de qué barra. Y vamos a la primera, la inferior. Va a variar parabólicamente entre 0 y 45. Y luego va a variar linealmente hasta 135. ¿Vale? Entonces 0, 45, 135. Y el sentido va a ser, tenemos tracciones por arriba, compresiones por abajo, vamos a ponerlo negativo. Vale, entonces lo dividimos aquí a la mitad y va a tener parabólicamente y luego linealmente va a ser 0, 45 y 135 con negativo con las tracciones en las fibras superiores y compresiones en las inferiores. Tramo parabólico, tramo lineal. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la parte de la derecha. En la parte de la derecha teníamos un momento aplicado y unos flectores también negativos, pero de valor constante, y 40 en toda la barra. Vale. Pues por aquí vamos a pintar 40 negativos. Bueno, en la de arriba, en las ménsulas superiores, en la barra EC, vamos a tener un flector positivo de valor 20 y en el otro lado, en la barra CD, un flector que va a variar linealmente entre 0 y 40, que va a ser también positivo. Entre 0 y 15. Perdón, entonces tendremos 20 constante por la izquierda y entre 0 y 15 linealmente por la derecha. Tendremos 20 por aquí. Positivos y linealmente entre 0 y 15 kilonewtons por metro, kilonewtons por metro, kilonewtons por metro, kilonewtons por metro, kilonewtons por metro. En positivo. Vale. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la barra central, la barra AC. En la barra AC tenemos dos tramos. Un primer tramo que varía entre 5 y 80 linealmente, entre 5 y 80, teniendo en cuenta flexiones positivas, en el sentido de avance de la X. Vale, entre 5 y 80. Bien, entonces lo ponemos por aquí, entre 5 y 80. Ahí. Y así. Positivo. Y luego en el segundo tramo
el segundo tramo lo que tenemos es, perdón, una variación parabólica hasta 95. Hasta 95. Y sin cambiar el sentido, ¿no? Eso es, sin cambiar el sentido. Hasta 95. Ahí, vale. Bueno, pues ya tenemos representado, dibujados los diagramas de flectores de todas las barras. Variación parabólica entre 0 y 45. Aquí. Luego lineal entre 45 y 135. Constante de 140. Constante de 20. Variación lineal entre 0 y 15. Variación lineal entre 5 y 80 y una variación parabólica entre 80 y 95 para lo que queda. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto en la siguiente sesión de diagramas con el ejercicio 3.